Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver el proceso de la selección de módulos e inversores híbridos en generación solar fotovoltaica de tipo on u off-grid a partir de los requerimientos de potencia de módulos que se obtienen del análisis de las cargas AC que van a estar conectadas a dicho inversor. Este estudio comienza a partir de un requerimiento de 2400 vatios de potencia activa para mover unas cargas. Ya en un video previo vimos cómo nosotros hicimos el procedimiento para calcularlas. Entonces no vamos a entrar en detalles, solamente que ya tenemos o partimos de este requerimiento. El primer paso consiste en seleccionar el inversor de acuerdo a la potencia activa requerida de 2400 vatios que puede entregar el inversor en AC. Y de allí vamos a verificar los siguientes parámetros. Entonces de aquí podemos ver donde dice salida de red y vamos a enfocarnos en esta parte. Vean que aquí la potencia que tenemos es de 2.4 kilowatts, lo que es equivalente a 2400 vatios con un factor de potencia 0.8, lo cual indica que este tiene una potencia aparente mucho mayor, puede ser alrededor de unos 2800 a 3000 kVA. Bien, entonces además de esto ya aseguramos que nos posee la potencia requerida. Vamos a sacar los otros datos de aquí, en los cuales podemos observar los siguientes aquí remarcados. Vamos a resumirlos acá. Veamos aquí la potencia activa de 2400, un factor de potencia mayor de 0.8, tensión de salida de 101 a 120 voltios alternos, corriente máxima de salida de 25 a 29.7 amperios y una frecuencia de salida de 57 a 62 amperios, tal cual como estamos observando aquí. Con estos datos ya podemos construir aquí fácilmente lo que son los sistemas de protección de salida, así como los cableados, ¿sí? Como vimos en un video anterior. Entonces ya verificando estos datos de la conexión AC output del inversor, salimos a un breaker o interruptor automático principal. Aquí tenemos un SPD o DPS, ¿cierto? Opcional para estas cargas, un diferencial, y del diferencial salimos a unos breakers de distribución o interruptores automáticos de distribución, tal cual como estamos observando aquí. Vean que aquí tenemos una corriente nominal con curva C32. Veamos que la salida de aquí de nuestro inversor tiene de 25 a 29.7 amperios. Entonces por esa razón tienen estos tipos de corrientes nominales. Ahora vamos a ver otra indicación, otros datos, y esto tiene que ver con las especificaciones técnicas acá de la entrada PV, que significa de los módulos fotovoltaicos. Entonces para ello vamos a verificar que aquí tenemos los datos principales. Veamos acá, aquí también tenemos estos, vean, estos otros cuatro que son los principales, donde tenemos que la máxima potencia de entrada es de 4000 vatios. Por tanto, nos vamos a dar cuenta que la potencia del grupo de módulos tiene que ser menor o igual a 4000 watts. Tenemos que la tensión de entrada de C máxima es de 145 voltios. Por tal razón, el V sub OC o tensión a circuito abierto del grupo de módulos tiene que ser menor de 145 voltios. Tenemos aquí un valor que es muy especial en ello, que dice la tensión nominal de trabajo. Entonces este parámetro lo utilizamos para determinar que la V sub MP o la tensión a máxima potencia del grupo tiene que ser mayor o igual que 80. Y al final tenemos que la corriente de cortocircuito del grupo de módulo o I sub SC es de 80. Esos son los datos que obtuvimos aquí. Por tanto, la I sub SC del grupo de módulos que voy a conectar tiene que ser menor de 80 amperios. Bien, con estos datos, entonces vamos a proceder a seleccionar primeramente unos módulos. Entonces, como aquí tenemos que es de 4000 vatios, yo puedo elegir unos módulos que me den un número, en este caso, entero. Entonces, para ello voy a seleccionar, tomé al azar aquí, 20 módulos de 20 watts, los cuales 20 por 20 me daría unos 4000 vatios, pero también puedo elegir 16 módulos de 250 vatios, los cuales me darían unos 4000 watts. Hay que tener en cuenta que después de esta selección podríamos recalcular o seleccionar otros dependiendo cómo nos dé
la distribución del grupo de módulos. Más tarde vamos a entender de qué es lo que estoy hablando. Ok, en este caso vamos a comenzar el análisis con los módulos de 200 vatios. En este caso vamos a partir que tendríamos que usar 20 módulos. Vamos a ver si eso es cierto. Entonces nuestra primera opción consiste en armar o construir un ramal, en este caso, o panel con módulos conectados en serie, tratando que el B sub OC resultante sea menor de los 145 voltios que nos está exigiendo aquí el inversor. Y también tratar de que la B sub MP o tensión de máxima potencia también sea mayor o igual a 80 voltios. Entonces para ello vamos a tomar aquí tenemos un módulo, y al conectarlo en serie con otro vamos a tener en cuenta que, veamos aquí su B sub OC, tendríamos aproximadamente unos 86 y nuestra meta es 145. Entonces vamos a conectar otro en serie, veámoslo aquí, y vamos a tener aproximadamente unos 112, 113. Ahorita vamos a hacer la suma y ya no podríamos conectar un cuarto porque nos pasaríamos de este umbral. Entonces vamos a verificar que utilizando o verificando el B sub OC de 43, lo multiplicamos por 3 porque están en serie y nos da 129.6 voltios, lo cual cumple con nuestro requerimiento. Ya sabemos que no podemos usar un cuarto. Ahora vamos a verificar qué pasaría con la tensión a máxima potencia B sub MP, que sería 36, y aquí lo tenemos. 3 por 36.1 nos está dando 108.3 voltios, lo cual indica que es mayor que lo que exige nuestro inversor. Entonces desde este punto de vista, lo máximo que podríamos hacer es tener un ramal, panel o string con 3 módulos conectados en serie. Entonces al tener 3 vamos a tener un problema ahora que vayamos a hacer o a completar la distribución. Y consiste en lo siguiente. Ahora vamos a verificar que con la cantidad restante, aquí tengo 3 y tomé otros 3, tendría 6. Entonces vamos a hacer la cantidad o a completar los módulos haciendo ramales en paralelo. Entonces hasta completar los 20, ¿no? Entonces para ello tendríamos que sacar, en este caso, unos 6 ramales, paneles o string con 3 módulos en serie cada uno. Entonces tendríamos aproximadamente esto que se está formando aquí. Veámoslo aquí, que cada hora que termine, cada ramal va a tener una corriente y su SC, aquí la tenemos de 6.43 amperios. Entonces tendríamos que construir una distribución tipo 3S6P. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta aquí? Que no vamos a utilizar los 20 sino 18, ya que nuestro ramal nos permitió máximo 3 módulos en serie. Lo importante es tratar de colocar la mayor cantidad de módulos en serie, ¿cierto? Como hicimos ahora. Entonces, con estas características, entonces vamos a tener una corriente y su SC o de cortocircuito del arreglo o grupo de 6 por 6.43 nos va a dar 38.58, y resulta que mi inversor requiere que la corriente y su SC sea menor de 80, o sea que aquí estamos bien. Y ahora la potencia total del grupo de módulos es de 18 por 200, nos daría 3600 vatios, donde queremos conectar 4000, entonces tendríamos unos 400 vatios por debajo de la potencia máxima. Vamos a verificar qué es lo que sucede cuando vamos a hacer el análisis con los módulos de 250 vatios. Bien, ahora vamos a hacer el análisis con los 16 módulos propuestos de 200 vatios cada uno. Y hacemos el mismo procedimiento para construir un ramal con las mismas condiciones anteriores, cuya tensión de circuito abierto o B sub OC sea menor de 145 voltios y cuya tensión a máxima potencia sea mayor o igual de los 80 voltios. Entonces ya aquí tenemos nosotros los dos valores de las tensiones. Vamos a construir el ramal, vamos a colocar los mismos 3, obviamente porque esta tensión B sub OC es un poco menor que el del módulo de 200 vatios. Miremoslos aquí, y aquí tenemos los 3 módulos en serie. Ahora vamos a calcular sus tensiones resultantes. Aquí tenemos, reemplazando los valores, 3 cantidad de módulos en serie por 37.8 nos dio 113.4
voltios. No podemos colocar un tercero porque nos pasamos de los 145 y la tensión a máxima potencia es de 3 por 3065. Lo sacamos aquí de la tabla de datos y nos da 91.95 voltios, lo cual es mayor que 80 voltios. O sea que estamos bien desde el punto de vista. Ahora vamos a construir, ¿cierto?, el resto de los ramales. Entonces vamos a conectar tantos ramales en paralelo con 3 módulos en serie hasta verificar cuánto es lo máximo que podemos construir, teniendo en cuenta que deberíamos usar 16, ¿no? Entonces en este caso, como somos ramales de a 3 módulos, como estamos observando, lo máximo que podemos llegar es hasta 15. Entonces vamos a observar aquí, estamos construyendo cada ramal y cada ramal en este caso va a tener 8.74 amperios, que es el ISU-SC del módulo. Entonces vamos a ver aquí donde está el ISU-SC, aquí está 8.74. Entonces nuestra distribución sería 3S5P, con lo cual iríamos a utilizar 15 módulos de los 16 propuestos. Entonces vamos a darnos cuenta aquí que en este caso la ISU-SC del arreglo total o del grupo tiene que ser igual a 5 por la corriente de cada ramal, nos da 43.7 amperios, lo cual es menor de 80, que es lo que pide, es correcto. Y en cuanto a la potencia total del grupo de módulos o del arreglo de módulos, tiene que ser igual a la 15, que es la cantidad de módulos, por la potencia unitaria de uno de ellos, y nos da 3750 vatios. Vean que comparando este arreglo con los que hicimos con los de 200 vatios, este es mucho mejor porque obtenemos mayor potencia comparado con los 3600 que están allá. Bien, ya analizando esto, entonces uno tendría que ver la opción de trabajar, por ejemplo, con paneles, en este caso sería de 260 vatios. Aproximadamente nos estarían dando los 15, nos estarían dando 3900 vatios. Entonces el análisis es prácticamente el mismo, pero entonces ya en este caso tendríamos que verificar todas las corrientes y todas las tensiones. Pero estoy seguro que para esta situación elegir el módulo de 260 vatios sería una excelente opción comparado con el de 250. En el tercer paso vamos a obtener los requerimientos del grupo de baterías. Entonces afortunadamente este catálogo nos dice todo. Veamos aquí que de esta parte de la ficha técnica vamos a encontrar nuestros datos y los resumimos aquí, donde la tensión del banco de baterías tiene que ser de 24 voltios, la máxima corriente carga de batería 140 amperios, los tipos compatibles de batería, que tenemos GEL, RT, etcétera, y la corriente máxima de batería de 132 amperios. Entonces eso nos indica muchas cosas. Entonces para ello, y de acuerdo a estos datos, entonces vamos a tener fácilmente, podemos escoger aquí unas baterías de 140 amperios hora y colocarlas en serie para que nos dé la tensión de 24. En este caso vamos a tener un disyuntor reinicial de 150 amperios y eso sale de multiplicar 1.25 por este valor que está aquí. Entonces esta sería una muy buena elección desde este punto de vista. En el cuarto paso vamos a obtener los requerimientos de la energía de entrada de la red al inversor. Recuerde que estos inversores tienen alimentación de la red. Entonces también de la misma ficha aquí podemos identificar los siguientes datos, que el tipo de entrada de red monofásica significa que una línea con tensión y otra línea neutral. Borneras significa que tiene unas borneras aquí con unos tornillos. Frecuencia de entrada de 50 a 60 Hz. Rango de tensión de entrada de 65 a 140 voltios, correcto, y la corriente máxima de entrada de red de 40 amperios. Entonces esta información podemos construir lo que son los elementos de protección de entrada y también los cableados. Entonces aquí le propongo un sistema de esto donde tengo un breaker principal, en este caso de 40 amperios, ¿ya? Tenemos un SPD. Si este SPD ya está en el sistema del domicilio, pues queda opcional colocarlo con un diferencial. Y aquí toda esa energía va hacia el puerto de conexión, hacia input del inversor. Bien, muchas gracias y espero verlos en otro video. Vean que la elección de un inversor de estos híbridos es bastante sencilla, ¿cierto? El trabajo está en la selección de los elementos de protección y los referentes cableados
así como la estructura de la parte de potencia y control. Muchas gracias.